Vamos a comenzar, pero no sin oración. ¿Ven? Padre, es en el nombre de Cristo que nos presentamos delante de ti. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre y en ti descansamos. No hay Padre como tú. No lo hay, Señor, y queremos ser bendecidos, Señor, con tu palabra esta mañana, pero también queremos ser bendecidos con tu presencia. La presencia manifiesta, Señor, tuya, en este lugar, en nuestras vidas. Cantamos hace un momento que nada nos separará de ti. Esto es una verdad en el creyente. Pero también es una verdad, Señor, que nuestra falta, Señor, nuestras faltas, la influencia de pecado en nuestras vidas, Señor, causan daño en esa relación entre tú y nosotros, Señor. Tú estás ahí, pero nosotros no te sentimos, no te vemos, no nos apercibimos, Señor, que estás. Tú has prometido estar con nosotros, Señor, pero es cierto también que hay esa separación muchas veces en esa relación, Señor, contigo por nuestro pecado y no queremos hacer esto. Queremos que nuestros hogares te honren. No queremos vivir así. Queremos que nuestras familias vivan para ti, te honren. Queremos tu presencia en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, Señor. No podemos hacer nada separados de ti, Señor, y los que lo reconocemos, Señor, se ha vuelto una prioridad, una urgencia, Señor, tu presencia en nosotros. Ayúdanos, por favor, y glorifícate este día. Dame gracias, Señor. Toma control de todo, Señor, y ayúdanos a ocupar este tiempo para tu gloria y honra, Señor. Dale gracias a mis hermanos, Señor. Obra, por favor, en este lugar, Señor, y bendice, por favor, las familias y especialmente esta mañana a los padres, Señor. De una manera muy especial, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La razón por la que pido esto para los padres es porque la enseñanza de hoy va a ser enfocada a padres, ¿no? Va a ser enfocada a padres. Es para toda la iglesia, pero está enfocada a padres. Ahorita voy a hablarles un poquito más, o mucho más de esto, ¿sí? Es un gusto verlos, hermanos. Es un deleite estar aquí, en verdad. Es un deleite. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí con su amada iglesia. Hoy vamos a continuar con la serie Familias Fundadas sobre la Roca. Y yo anhelo, hermanos, que la palabra de Dios esté cambiando nuestros corazones, que esté cambiando la forma, la manera de pensar con respecto a quién es Dios y a su gracia, a su hermosa gracia con nosotros, ¿sí? Su hermosa gracia al habernos colocado en una familia, ¿no? Al habernos puesto en una familia, ¿no? Entender el valor de ella, ¿sí? Y estoy hablando tanto de la familia natural, ¿no? Es decir, tener de forma natural padres, hermanos, hijos, pero también la familia espiritual en Cristo, ¿no? ¿Cuántos son familia de Cristo aquí? Familia de Dios, ¿no? Hemos estado hablando de los fundamentos, ¿no? Hace un tiempo, y ahora hemos visto el resultado de todo, de la palabra de Dios, de los roles en la familia, ¿no? Los esposos, los padres, los hijos. Y por favor no pienses que esta enseñanza, de alguna manera, si tú no estás, no tienes tu familia física aquí, no pienses que no te incluye a ti. No importa, en verdad, si no tienes tu familia física aquí, Dios te ha puesto en una familia espiritual, te ha puesto en la familia en Cristo, en la familia de la fe. Eres parte de la familia de la fe. Y bueno, al estar en una familia hay enseñanzas de cómo conducirnos dentro de esta familia, ¿no? José Luis nos estuvo hablando y nos ha estado hablando acerca de las virtudes, ¿no? De cómo relacionarnos dentro de la familia de la fe sobre la base de la honra y del amor, ¿correcto? Entonces, ahora nosotros vamos a tomar pues un pequeño giro, ¿no? en la serie,
Y ese será lo que consideramos el primero de 5 temas antes de concluir con este grupo de enseñanzas, ¿no? La idea es que nosotros podamos hacer el cierre final en el campamento, ¿no? Que lleva por nombre pues lo mismo, ¿no? La familia según Dios. Entonces es como que un cierre. Esperamos que podamos hacerlo así. Lo que nosotros vamos a hacer en estas siguientes semanas, si Dios nos permite, y si alcanzamos a cerrar, como mencioné, es que dentro de este grupo de enseñanzas podamos hablar acerca de la adoración familiar, ¿no? La adoración en la vida del hogar, ¿no? Esta sección, bueno, es como una serie dentro de la serie, ¿no? Y se va a llamar La adoración es un asunto familiar, ¿no? Y aquí vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver la importancia que tiene y la trascendencia y el impacto que produce en nuestros hijos y en las demás generaciones, ¿no? La adoración en la casa. O sea, ya sea cuando existe o cuando no existe, cuando la hay o cuando carece de adoración un hogar. Hoy veremos el lado negativo, es decir, cuando falta la adoración, ¿no? Es importante empezar así. La adoración en casa es un tema del que casi no se habla hoy en día. Casi no se menciona, ¿no? En la iglesia se omite mucho, ¿no? Es un tema que se pasa por alto. En los hogares cristianos la adoración familiar es algo que no aparece, no se aprecia, no se practica, ¿no? Y se supone que como iglesia deberíamos ser algo que deberíamos priorizar, como iglesia, ¿sí? Como iglesia. La familia, mis amados, es importante para Dios. Este ha sido el centro de la serie, ¿no? Que como familias podamos dimensionar la importancia por la cual Dios ha creado la familia, ¿sí? Y bueno, debido a que es importante la familia para Dios, ¿ustedes creen que debe ser importante para nosotros? Debe ser importante para nosotros. Dios en su palabra nos ha dejado instrucciones claras acerca de la familia, acerca de la trascendencia de la familia. Y es nuestro deber primero abrazar su instrucción, ¿no? Primero yo abrazar su instrucción y bueno, entonces transmitirla a las siguientes generaciones. A las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos se los enseñen a sus hijos y sus hijos se los enseñen a sus hijos, ¿sí? El enseñarles que Dios creó la familia como un elemento primordial dentro de la ejecución de su propósito eterno. Esto debe de ser mi misión, enseñarle esto a mi familia, que Dios creó la familia para la ejecución dentro de su propósito eterno. Sígueme en esto, ¿no? Dios creó al hombre, ¿no? Adán y Eva. Los hizo a su imagen y semejanza, ¿correcto? Eso es lo que nos dice Génesis. Lo colocó en una familia y así le dio orden y estructura al ser humano, ¿sí? Por ende, es la familia, es la institución puesta por Dios, ¿sí? Para que se formen hijos, para que se formen familias, para que se forme iglesia, para que se formen comunidades, para que se formen naciones, ¿sí? Y dentro de este propósito, a Él le plació que fuese por medio de la familia, escucha, que el evangelio fuera transmitido de una generación a otra. A Dios le plació que fuese así. Y para concluir, a Dios también le plació que la familia modelase la manera de vivir acorde al evangelio, ¿sí? Que la familia reflejase el evangelio, los trazos del destello de la gloria de Cristo en el evangelio. Voy a explicarlo en un momentito más, ¿no? Pero la familia es una institución diseñada, configurada, establecida por nuestro Dios. Y para Dios, como decía, es importante la familia. ¿Por qué? Porque en ella puedes tú ver el plan de redención. En la familia tú puedes ver el plan de redención. La familia expresa la obra redentora, mis amados. Refleja el evangelio. Déjame explicarlo, ahora sí. O sea, si tú vas a Génesis, no vayas. Pero al final del capítulo 2, notas cómo la Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva, ¿correcto? Y si tú vas hasta el final de la Biblia, ¿no? En Apocalipsis, tú encuentras, ¿qué cosa? En el capítulo 19, las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero, ¿sí? Donde la iglesia, su esposa, se ha preparado para Cristo, el esposo, ¿sí? El amor de Cristo ilustra la bella historia de Cristo. O sea, el amor de Cristo, ilustra
La bella historia de Él, ¿cómo? Salvando a su iglesia, ¿no? Entregando su vida por ella, santificando a su iglesia, glorificando a su iglesia. Pablo en Efesios, no vamos a ir, ya pasamos por ahí, le dice a los maridos que deben amar a su esposa, ¿cómo? De la manera que Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella, ¿no? Y un marido no puede salvar a su esposa con el mismo amor de Cristo, ¿entendemos? O sea, no puede hacer eso, ¿no? Nunca puede amar con esa magnitud de amor, pero sí puede amar a su esposa con ese mismo tipo, clase de amor, un amor sacrificial, un amor que imita el amor de Cristo por su esposa. Y bueno, esta ilustración nos da un cuadro de la redención que Cristo ofrece, mis amados. Ahora, no solo el matrimonio expresa la gracia de Cristo en el Evangelio, ¿sí? También lo hace la relación de los padres con los hijos, ¿no? Hablamos de Efesios 6:4, ¿no? Y muchos otros textos en la Escritura, ¿sí? Nosotros vemos la obra de la redención de Dios proyectada a través de la familia. Incluso la misma Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su relación son una analogía de las relaciones familiares en la familia. Y es debido a esto y a muchas otras razones en las cuales nosotros vemos el propósito de Dios en y para la familia, ¿sí? Y bueno, es por esto mismo que la familia es bombardeada. Yo quiero que tú veas esto, ¿sí? Es por esto mismo que la familia es atacada, ¿sí? Hoy más que nunca la familia sufre esos embates, ¿sí? Esas embestidas de parte de Satanás, ¿sí? Y del mundo, ¿sí? Porque la familia, como vieron, revela el Evangelio, muestra el Evangelio de Dios. Y eso pasó desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén Satanás se arrojó contra ella, ¿sí? El ataque más temprano que nosotros vemos de Satanás contra la familia, ¿sí? Fue directamente contra el núcleo del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Atacó el núcleo del matrimonio desde el principio, ¿sí? En Génesis 3, no vamos, lo conocemos, pero ubiquemos que él incitó, ¿sí? La serpiente incitó a la mujer a creer que Dios era un tirano, que Dios no era bueno, ¿sí? Desprestigió a Dios y desprestigió su palabra, ¿sí? El marido, ¿qué hizo? Digo todo esto porque ya pasamos por ahí, ¿sí? Descuidó a su esposa, ¿sí? No la protegió. La esposa era más débil, no le dio la protección, ¿sí? ¿Y qué pasó? El veneno del pecado entró en el mundo. Y lo primero que vemos es el resultado de ese veneno. ¿Dónde? En la siguiente generación, ¿sí? Tenemos el primer asesinato registrado, donde el hermano mayor mata al hermano menor. Y desde entonces la familia sigue siendo atacada constantemente, hasta el día de hoy. Y yo quiero que identifiques esto. Satanás ataca a la familia porque su blanco principal es atacar la gloria de Dios, es destrozar la gloria de Dios, aunque esto es imposible. Nuestro Dios es indestructible, es eterno, pero ese es su propósito, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, si logra dañar un matrimonio, va a hacer que se hable de un evangelio que está dañado. Cuando el esposo es egoísta, cuando el esposo solo piensa en sí, lo que hace es manchar el evangelio y hace que se refleje un evangelio que no proyecta el amor de Cristo. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con los hijos. Cuando un hijo es rebelde, muestra pues a un hijo rebelde de Dios, ¿no? Así es, ¿no? Cuando una esposa se muestra, cuando no es sumisa a su esposo, ¿sí? Refleja una iglesia que es antinominiana, que es indiferente a los mandamientos de Dios.
¿Te das cuenta cómo nuestras relaciones familiares hablan bien o hablan mal del Evangelio? Nuestra familia o habla bien o habla mal del Evangelio. Y tú puedes ver por qué Satanás odia y aborrece la familia, porque Dios la creó. ¿Sí? Y es en el Evangelio, mis amados. O sea, la familia proyecta en el Evangelio, pero es en el Evangelio donde vemos la mayor gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Cristo, el Rey eterno, justo, perfecto e inmortal, se encarna. Se encarna y muere en una cruz como pecador, ¿no? Resucita el tercer día y salva a su pueblo, ¿no? El Evangelio, iglesia, muestra la victoria de la cruz. ¿Sí? Muestra esa victoria aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Cristo es la promesa. Cristo es la promesa que Dios le dio en aquel huerto a aquella mujer, la promesa de la simiente. ¿Sí? Entonces, cuánta gloria y cuánta misericordia revela el Evangelio, mis amados. ¿Sí? Y bueno, como a Dios le plació, como digo, que a la familia modelase ese precioso Evangelio, Satanás va a atacarla y va a atacarla. Es lo que tú ves ahorita, es lo que tú ves ahora. Bueno, ahora, al contrario, cuando una familia sí refleja a Cristo, pues refleja la gloria del Evangelio, ¿no? Si la familia es fuerte y bíblica, iglesia, la iglesia es fuerte y bíblica. Si la familia es fuerte y bíblica, la iglesia es fuerte y bíblica. Nosotros decimos así, familias fuertes, iglesia fuerte, ¿no? Cuando padres toman la posición como guardianes del corazón de su hijo, ¿no? Y escucha, específicamente padres varones, ¿sí? Padres varones, ¿sí? que se paran firmes en la posición que el Señor les ha dado, que instruyen a sus hijos en el camino de la verdad. Son una bendición. Ellos piensan, esos padres son entendidos, piensan en las próximas generaciones, ¿sí? Influyen, afectan positivamente la vida de las siguientes generaciones. Y no solo lo hacen a sus familias, lo hacen también a su iglesia, a sus comunidades y al mundo. Al mundo. Tiene un impacto abismal. ¿Sí? Sus vidas modelan el Evangelio de Cristo. Son recipientes del poderoso mensaje del Evangelio. Hay una vida, hay un carácter que respalda el Evangelio que predica. ¿Sí? Mis amados hermanos, si tú y yo estuviéramos más apercibidos, más despiertos, ¿no?, de lo feroz de nuestra batalla y el odio de Satanás contra la familia, y por el mensaje que contenemos, prestaríamos mucha más atención a nuestra vida familiar. ¿Sí? Prestaríamos mucha más atención a la adoración a Cristo. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar en un orden, ¿no? Porque si deseamos ver hogares en adoración, ¿no? Yo no quiero preguntar cuántos padres, no quiero motivar, a hacer como algo motivacional, ¿no? Esto tiene que ser algo que se incruste en tu corazón. O sea, ¿cuántos padres verdaderamente quieren ver sus hogares en adoración? ¿Sí? Bueno, lo primero que se tiene que hacer en un orden, yo creo que están de acuerdo, es trabajar con los padres, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es trabajar con los padres, ¿no? Ellos son los que van a modelar ese carácter, a modelar ese evangelio que llevará a su casa a la adoración. ¿Sí? Queremos exhortar bíblicamente a que, bueno, los padres puedan cumplir con el encargo que Dios les ha dado. ¿Sí? Hogares que vivan para la gloria de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a hablar al respecto, pero por ahora, ten en mente esto, ¿sí? Que parte de conocer a Dios, o más bien adoración, ¿sí?, se origina en conocer a Dios. Yo no puedo adorar a un Dios que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedo. Yo necesito conocer a ese Dios. ¿Sí? Y adoración no es solamente cantar. Tuvimos un tiempo de adoración muy precioso, gracias a Dios. Pero adoración no es solamente cantar. Adoración implica, lo incluye, pero es obediencia. ¿Ok? Es obediencia. ¿Sí? Ya hablamos de los roles de los padres previamente, la estructura bíblica, como Dios da el diseño, ¿no? Habla de la paternidad, ¿sí? Vimos todo esto, ¿no? Los roles, el trabajo del padre, pero lo que hicimos fue de una manera, pues verlo externamente, ¿no? Vimos por fuera, ¿estamos de acuerdo? O sea, vimos aspectos por fuera.
Tienen implicaciones internas, pero vimos estructura por fuera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser meternos para adentro. Yo sé que está mal dicho, ¿no? Pero entonces, ¿para qué lo digo? Vamos para adentro, ¿no? O sea, vamos a introducirnos, ¿no? Vamos a introducirnos. ¿Sí? Es decir, que ahora podamos preocuparnos por el alma de nuestros hijos. ¿Cómo está el alma de nuestros hijos? ¿No? ¿Cómo está su relación con Dios? Y para eso, esta mañana yo quiero hacerte pues 3 preguntas, ¿no? Y una, que son muchas, la vamos a dejar al final, ¿no? Pero esta pregunta, ¿qué responsabilidades yo tengo en la vida espiritual de mis hijos? Segunda pregunta, ¿la Biblia me da instrucciones al respecto para llevar a cabo esta responsabilidad? Y la tercera, ¿qué sucede cuando un padre no cumple con su responsabilidad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el padre no lleva esa responsabilidad de pastor de su casa, ¿sí? De sacerdote de su casa? Bueno, como he enseñado, no es que sea mi enseñanza, no es la enseñanza bíblica, ¿no? Pero esta instrucción abarca a ambos padres, ¿ok? Abarca a ambos padres. Pero también pues, debemos notar que es remarcada específicamente sobre el varón, sobre el padre. Pero abarca a ambos, ¿ok? Abarca a ambos, ¿sí? Y los principios que vamos a ver hoy aplican a ambos, ¿sí? A ambos. Pero este mensaje incluye a toda la iglesia porque estamos formada por familias, ¿sí? Y pues somos una familia en Cristo, ¿no? Entonces, vamos por favor a primer libro de Samuel, capítulo 2. De veras que no podemos ver todo lo que está ahí. No, imposible. Es una narración muy extensa, esta primera sección de Samuel, Elí, sus hijos, ¿no? Pero vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Y viajaremos a algunas otras citas, un par nada más, algunas. Pero vamos a aplicar esos principios en nosotros, ¿no? La Escritura nos enseña aquí, ¿sí?, la historia de un hombre que descuidó su obligación como padre. Este hombre descuidó su labor. ¿Sí? Es una historia terrible. Y escucha, a medida que ha pasado el tiempo, en lo personal, a mí esta historia me ha causado un peso mucho mayor, muy grande. Y yo deseo que esta mañana cause también un peso en tu vida. Que el Espíritu Santo produzca en ti el peso de esto, ¿sí? Nosotros nos encontramos aquí en la época de los jueces, ¿no? No había reyes en Israel, ¿sí? El primer rey, ¿cómo se llamó? Saúl, ¿no? Sí, pero hasta este momento los jueces lideraban Israel, ¿no? Los jueces eran líderes, libertadores, levantados por Dios para pelear las batallas de Israel, ¿no? Estos enemigos contra los cuales Israel peleaba llegaban debido a la decadencia espiritual del pueblo, la deplorable condición espiritual en la que se encontraba Israel, ¿sí? De hecho, el libro de los jueces, en el capítulo 17 y el capítulo 21, ¿sí? Bueno, jueces, concluye con esto, ¿no? En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Dicho de otra forma, había poco interés por Dios, un nulo aprecio por la palabra de Dios, ¿sí? Y sin un liderazgo y sin casi nada de interés por su palabra y por Dios, ¿qué hacía la gente? Su voluntad. Hacían su voluntad. Bueno, en medio de todo este desorden y de esta anarquía, Dios no dejó de obrar. Dios siguió trabajando, ¿sí? Él iba a mantener su palabra. Ella en Génesis 3 que mencioné hace un momentito, ¿sí? Él iba a preparar el camino del rey, ¿sí?
Nosotros sabemos que vendría a través del rey David. Jesús vendría a través del rey David, ¿no? Samuel tiempo después lo iba a ungir, ¿no? Y en los planes de Dios estuvo usar a Samuel. Samuel era su escogido. Samuel traería luz en medio de las tinieblas espirituales en las cuales vivía el pueblo de Israel. Samuel no solamente iba a ser el último de los jueces que nosotros encontramos, pero iba a ser un profeta poderosamente usado por el Señor. ¿Sí? Desde los tiempos de Moisés, profeta más usado. ¿Sí? Pero para este entonces él era muy pequeño. Él era muy pequeñito. ¿Sí? Y si nosotros vamos a imaginar esa decadencia deplorable, esa situación, pues tú puedes imaginarte cómo estaba la adoración, ¿no? Era una adoración que apenas si sobrevivía, o sea, moribunda, ¿no? Elí era el actual sumo sacerdote en este tiempo, ¿sí? Él era un hombre viejo, era un hombre cansado, ¿sí? Y por eso, bueno, ahorita vamos a ir para allá. En 1 Samuel 1:3 nos menciona el nombre de sus hijos: Ofni y Finés. ¿Sí? Ofni y Finés. ¿Sí? Pero debido a que él estaba ya cansado, ya estaba viejo, pues los que llevaban los asuntos en el templo, pues eran ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Pero eran hombres impíos. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 14. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero usted léalo en la versión que usted tenga, ahí seguramente Reina Valera, ¿ok? ¿Estamos? Dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. ¿Sí? Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Bueno, la primera descripción que nosotros notamos aquí es que eran hijos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la versión que tiene? Impíos, ¿no? Indignos. ¿Sí? En nuestro idioma, aunque es algo fuerte, es muy suave en comparación al original, al hebreo. ¿Sí? Literalmente se traduce como hijos de Belial, hijos sin valor, ¿no? Hijos malignos, destructores. ¿Sí? En 2 Corintios 6:5, no vayas, el apóstol Pablo se refiere a Satanás como Belial. ¿Sí? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Los hijos de Elí eran malos. Y la razón de esto nos lo dice el texto inmediatamente: porque no conocían al Señor. Ellos no conocían al Señor. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser esto? O sea, son hijos del sumo sacerdote. ¿Cómo es que siendo hijos de él, ¿no? De Elí, que había recibido a Ana, ¿no? Cuando trajo a Samuel de pequeñito, después de que lo destetó, ¿cómo es que ellos vivían así? Y una de las razones por las que este texto tiene peso en mi vida, y como deseo también que lo tenga en tu vida a partir de hoy, es que el hecho de que un hijo esté en la iglesia o crezca en un hogar cristiano, ¿sí?, no asegura que ellos sean cristianos. ¿Sí? Hay un trabajo que tenemos nosotros un trabajo que tenemos que hacer como padres, una responsabilidad que Dios nos ha encargado. ¿Sí? Y esto nos lleva a contestar pues las primeras 2 preguntas, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidades tengo en la vida espiritual de mi hijo? Bueno, la Biblia me dice, me provee esa instrucción al respecto para llevar a cabo la responsabilidad. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. La respuesta es sí, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6.
Vamos a dejar que la palabra de Dios nos recuerde, ¿no? Y digo que nos recuerde porque es algo que no es nuevo para nosotros. Lo hemos escuchado, lo hemos predicado, ¿sí? Pero quizá es algo que hemos ignorado, ¿sí? Es decir, voluntariamente no le hemos dado la debida importancia. O simplemente lo hemos olvidado, pero en ambos casos es lo mismo, es lo mismo. Yo no olvido algo que me interesa, ¿verdad que no? Olvido lo que no me interesa. Dios nos ayude, ¿sí?, a que nos interese y le demos el peso que debemos de darle. Deuteronomio 6:1 dice, voy a leer casi de corrido, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Sí? Aquí está el primer elemento, la enseñanza. Pero la enseñanza requiere de otra cosa, ¿sí? La práctica. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Mis amados, Dios piensa en generaciones. Tú y yo no consideramos eso. Muchas veces pensamos que con enseñarles, ¿no? Y eso sí lo estamos haciendo, ¿sí? Pensamos que con enseñarles, ya acabamos el trabajo, ya que con eso van a salir creyentes instantáneos, creyentes maruchan, que van a salir así inmediatamente, ¿sí? Y no me malinterpretes por un solo momento. Jamás estamos diciendo que nosotros produzcamos en ellos piedad, ¿no? No producimos en ellos salvación. Todo lo que tiene que ver con Dios y su salvación es producto de la salvación es de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Jonás 2:9. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Todo es de Dios. Sin embargo, Dios nos ordena. ¿Te das cuenta? No nos sugiere, nos manda que enseñemos a nuestros hijos la palabra, ¿sí? Pero nos ordena también que la pongamos por obra. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfruten de una larga vida, ¿sí? Pero eso tenemos que hacerlo no el domingo, no el miércoles, tenemos que hacerlo todos los días de tu vida, dice el texto. Todos los días de tu vida. Dios nos dice que escuchemos, que prestemos atención al mandamiento para que nos vaya bien. Muchas veces la razón por la que las familias les va mal es porque ignoran los mandamientos de Dios. El Señor nos está ordenando, ¿sí?, no solo que enseñemos a nuestros hijos, sino que les modelemos, que les reflejemos esa instrucción que está ahí puesta, ¿sí? Dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Vamos a regresar a 1 Samuel. Y no quiere decir que no conocieran acerca de Dios. Tus hijos conocen acerca de Dios, pero no hay una relación con Dios. Ellos conocían acerca de Dios, pero ellos no les interesaba en lo más absoluto, en lo absoluto, obedecerlo, adorarlo. No lo conocían, ¿sí? Y bueno, tú puedes decir, bueno, ellos no conocían a Dios, es su problema, ¿no? Es cierto que no lo conocían, la Biblia nos lo dice. Pero el asunto es que tampoco había un modelo a seguir. No conocían a Dios, pero no había un modelo a seguir. ¿Tú en verdad crees que nuestros hijos van a conocer a Dios por decirles que conozcan a Dios? ¿Solo por decirles? Pregunta, padres. Ellos necesitan ver de manera real cómo luce la piedad. O sea, ellos necesitan ver de manera fehaciente, de manera palpable, clara, cómo luce la piedad.
El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de Timoteo, ¿no? Sed imitadores de mí, ¿no? Aquí no estaba Timoteo, ¿no? Pero dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. O sea, el estándar está alto. El estándar está alto, ¿no crees? O sea, pararte y decirle, hijo, sígueme a mí, como yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Cómo ves? Está alto, ¿no? Pero si tú les pones ese estándar, ese modelo, ellos van a tomar ese patrón moral para seguirlo, ¿sí? Ellos necesitan ver padres que adoran al Dios que dicen servir, ¿sí? Y recordando, como dijimos, que adoración no es únicamente cantar, es obedecer allá afuera. Es no mentir cuando llega el de Coppel. Es moverse en integridad. Hay un dicho en Sudamérica, yo no sé si tú lo escuchaste, del cura Gatica. Del cura Gatica, ¿no? En la iglesia católica, ¿no? Pero que dice que el cura Gatica es predica, predica y no practica, ¿no? Es un dicho muy conocido en Sudamérica, ¿no? Predica, predica y no practica, ¿no? Es decir, debemos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Coherentes, ¿sí? No ser fachadas falsas como lo vimos, que no es más que hipocresía. Cuando nuestros hijos ven que hay una doble moral en nuestras vidas, eso les enoja, iglesia. Eso los molesta. Los desanima, producen ellos rebeldía. Pero también nos meten problemas con Dios, ¿sí? O sea, Dios nos disciplina, ¿sí? Cuando Él ve que, o sea, hablamos la palabra por un lado, pero por otro lado no practicamos lo que decimos. Dios sabe que eso es hipocresía. Sabe que eso es hipocresía. Y cuando la hipocresía toma lugar en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros deberíamos agradecer la tierna y justa mano disciplinándonos, la tierna y justa mano de Dios disciplinándonos justo a tiempo. Deberíamos de dar gracias a Dios, volviéndonos. Esa disciplina lo que hace es que nos vuelve al camino de adoración verdadera. Volviendo al texto, 1 Samuel 2 dice que los hijos de Eli se apropiaron egoístamente de las mejores porciones de las ofrendas. Es lo que está diciendo, ¿sí? O sea, los levitas tenían derecho a estas porciones, ¿sí? No vayas para los que anotan, pero Deuteronomio 18, 1:5 dice que ellos podían comer la espaldilla, podían comer la quijada y podían comer el estómago, ¿no? El cuajo, dicen en la versión Reina Valera, ¿no? Pero no debían de comer todo lo demás y era exactamente lo que estaban haciendo. Versículo 15, mira el versículo 15. 1 Samuel 2. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero. O sea, a quien pertenecía la carne, ¿no? Decía: quemen la grosura primero y después toma como quieras, tanto como quieras. Pero él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Deuteronomio 7:29 y 36, 7:29 al 36 dice que la grasa, debía ofrecerse en el altar. ¿Para quién? Para Dios, ¿sí? Pero ellos se la quitaban a la gente. Levítico 3:16 al 17 dice que no se debía comer la sangre, pero ellos pidieron la carne cruda, pidieron la carne así, con sangre, ¿no? A ellos no les importaba a Dios, no lo conocían y por tanto no lo obedecían. ¿Qué hacían ellos? Buscar el placer, se servían del altar. Lo que hacían es que agarraron el altar de Dios como si fuera la barra de su cocina. Quiero que veas la profundidad de esta ofensa al Señor. Silo era el lugar que fue establecido como centro de adoración en Jerusalén, para el pueblo de Israel, ¿no? Cerca, ¿sí?
Y la gente venía a ellos, los corregía. Ustedes les decían, pero ellos lo que hacían es que los ignoraban, ¿sí? Los violentaban, ¿sí? Violentaban las ofrendas de Dios y violentaban al pueblo, ¿sí? Ofendían a Dios con su desprecio. Pero yo quiero, o sea, ya vemos la maldad de ellos, ¿no? En un primer grado. Pero por el otro lado yo quiero que tú veas la deshonra también que producía el padre de Elí a Dios. Cómo deshonraba a Dios. La manera en la que él lo hacía era al ser un padre débil y un padre permisivo con ellos. Fíjate, el nombre de Elí significa Dios es exaltado. Qué terrible es no vivir acorde al nombre, ¿no? Bueno, a nosotros se nos llama cristianos. Es el nombre como se nos conoce. Y cuando somos desobedientes a su nombre, no honramos a Cristo, ¿no? Y muchas veces tú ves ese reflejo, o sea, cuando hay, no estamos diciendo que siempre, pero muchas veces cuando los hijos son desobedientes, ¿sí? Lo que están haciendo es proyectar la desobediencia de los padres. ¿Sí? No estoy diciendo que siempre, pero muchas veces los hijos desobedientes proyectan la desobediencia de los padres hacia Dios. Consentir a los hijos o ser permisivo con ellos o simplemente no hacer nada cuando están ofendiendo a Dios es una desobediencia de nuestra parte a Dios. ¿Sí? Simplemente el hecho de no hacer nada ofende a Dios, lo deshonra. Guardar silencio ante la pecaminosidad de nuestros hijos. ¿No está haciendo eso? Yo callado, no digo nada. ¿Sí? O sea, guardar silencio y ser condescendiente con su pecado es lo mismo. Es lo mismo. Yo puedo estar viendo que mi hijo está pecando, puedo estar viendo su rebeldía, viendo que su rebeldía no honra a Dios y quedarme callado. Y escucha, simplemente no estando presente. Yo puedo no estar presente y estoy siendo permisivo con su pecado. Muchos padres hoy en día son padres ausentes. Muchos padres hoy en día son padres ausentes. Viven en mundos completamente alejados al mundo de sus hijos. Fuera de casa son tremendos. Resuelven los asuntos en un momento. ¿Sí? Encuentran formas para producir ingresos, producir dinero. ¿Sí? Buscan el prestigio, buscan que se hable bien de ellos. En el mundo exterior son un éxito. Pero cuando llegan a casa son pasivos e indiferentes con sus hijos. Pueden estar ahí en casa, pero no interactúan con sus hijos. No hay una actividad. No tienen el corazón de sus hijos. No tienen el corazón de sus hijos. No están involucrados en las dinámicas de la casa. Déjame darte unas breves estadísticas. Obviamente son tomadas de Estados Unidos porque en México no se toman muchas estadísticas, ¿no? Yo encontré algunas en INEGI, pero la verdad es que son de 2010, ¿no? Y las cosas cambian, ¿no? Entonces, hay un reportaje, sí, es como un reportaje, ¿no? Que fue hecho en colaboración con Harvard, con la universidad, y se llamó La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos. Te voy a leer algunas. Dice que el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, ¿no? Está la madre, ¿no? No está el papá. El 72% de los chicos han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios en jóvenes se da en muchachos, sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son familias sin padre.
El 85% de los chicos son con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. Y ahí tengo más aquí, ¿no? El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. ¿Te das cuenta del impacto cuando no está el padre? Estas estadísticas son aterradoras, son terribles, ¿no? Y como decía, quizás estás en casa, pero no estás, ¿no? Y yo entiendo, hermanos, que hay que trabajar, que cuando llegas a casa, pues llegas cansado, pero la pregunta es cuando llegas, ¿llegas? Dices, bueno, sí llego, pero llega tu cuerpo nada más, ahí como que el bulto. Pero llegas tú, o sea, llegas. ¿Sí? Tu interés está ahí, tu afecto, tu amor está presente con tus hijos. O sea, no seas un padre físicamente nada más, ¿no? ¿Sí? O sea, no seas un padre ausente en la vida y en la actividad de tu hogar. Cuando nosotros estamos con ellos, o sea, nosotros lo que hacemos es que formamos el carácter de nuestros hijos. Ellos necesitan ser formados. El estar con ellos plasma un carácter en ellos. Nuestro carácter queda impregnado en ellos, como cuando tienes perfume, ¿no? Y dices, ay, se me impregnó el olor. Bueno, eso pasa. Cuando estamos con nuestros hijos, dejamos impregnado, pero más que un perfume es algo que queda fijo en ellos, ese carácter. ¿Sí? Ellos necesitan ver padres que les enseñen que deben humillarse ante Cristo. Si les enseñamos a reconocer que necesitan un Salvador y les mostramos humildad en nuestras vidas, ellos van a aprender humildad. ¿Sí? Nuestros hijos nacen pecadores. No comas la mentira de que nacen siendo piadosos y cristianos. Nuestros hijos nacen siendo pecadores. Ellos llegan aquí con la naturaleza caída que les fue heredada por Adán. ¿Sí? Y necesitan un cambio de corazón y solo Dios puede dárselos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar ahí para corregirlos. ¿Sí? Ahora, nuestros hijos van a desobedecer sí o sí, como desobedeces también tú sí o sí. ¿Verdad que sí? Sí, desobedecen, ¿no? Y nosotros desobedecemos, ¿sí? El problema es cuando no hacemos nada para disciplinarlos. Acompáñame te lo voy a leer y tú anótalo por cuestión de tiempo. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. O sea, Elí estaba y no estaba al mismo tiempo. Ese es el problema con Elí. Estaba y no estaba. ¿Sí? Y cuando estaba, no estorbaba a sus hijos. El problema no es que no sabía el mandamiento, es el sumo sacerdote. Conocía Deuteronomio 6, ¿sí? Pero no lo aplicó a sus hijos. Había un doble estándar en su vida. Era un padre indulgente, era un padre cómodo, era un padre condescendiente. Él prefería no ocasionar problemas, ¿no? Si les decía algo a sus hijos, tendría que castigarlos. ¿Y qué hizo? Tomó el asunto con poca importancia. El asunto es que para Dios no fue poca cosa. Fíjate cómo dice el versículo 17. Era pues, ¿cómo? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hoy no vamos a hablar de Samuel, pero yo quiero que tú notes el versículo siguiente, el contraste con la vida de Samuel. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod lino. ¿Ves esa diferencia? A través del pecado de los hijos de Elí, ¿no? De su codicia, de la violencia, de cómo trataban a la gente, cómo la intimidaban, el pueblo ya no quería venir a adorar. El pueblo ya no quería venir a entregar sacrificios. Y eso no era una cosa pequeña para Dios, era una cosa grave.
Y también era cosa grave el aminorar, el minimizar el pecado. Cuando yo minimizo, cuando yo hago pequeño el pecado de mis hijos, ¿sí? Lo que hago es plasmar en ellos ese carácter. Indirectamente, escucha, indirectamente lo que yo les estoy diciendo es que no es tan importante que ofendan a Dios. No es tan importante que el hijo venga a la iglesia si quiere o si no quiere. Puede quedarse en casa. Hoy no quieres venir a la iglesia, quédate en la casa, pequeñito. Lo que le estoy diciendo, el mensaje que le estoy arrojando es: Dios no merece adoración. Dios no merece honra. ¿Puedes verlo? O sea, lo que le estoy diciendo al hijo es: ¿para qué vas a la iglesia? Tú eres más importante que Dios. Ese es el mensaje que le estoy arrojando. Bueno, ese pecado que tú consecuentas hoy va a crecer el día de mañana. ¿Sí? Tu hijo está pequeño y luego lo ves y está grande, ¿no? Bueno, el pecado crece con él y crece el tamaño del pecado en él. ¿Sí? Después se preguntan los padres por qué sus hijos no quieren nada con el Señor. Pues cuando fue chico lo solapaste, fuiste permisivo y bueno, las consecuencias vendrán. ¿Sí? El pecado que hoy está en ellos, si no es tratado con disciplina y con tu intervención como padre, crecerá. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que pasó con los hijos de Elí. Vamos al versículo 22, por favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí era un hombre ya muy viejo, cerca de los 90 años. El tiempo donde tenía que disciplinarlos, el tiempo donde tenía que educarlos ya había pasado. ¿Sí? Estaba atrás. Ahora era tarde, el pecado creció en ellos, en tamaño. Ellos pasaron de deshonrar a Dios con las ofrendas a acostarse con las mujeres del templo. Y eso produjo que la gente mirara con un menosprecio los ritos en el templo, el servicio en el templo. De veras, hermanos, el pecado que no tratas hoy con tus hijos va a crecer, se va a hacer más grande. Y escucha, puede ser que estés escuchando gente en la iglesia que te está hablando del pecado de tus hijos, te está hablando del pecado de tus hijos y tú no haces nada. ¿Sí? Elí escuchaba lo que decía el pueblo acerca de sus hijos, pero la disciplina o la ejecución de esa disciplina no era acorde a la ofensa que él escuchaba que ellos estaban cometiendo. Escucha el versículo 23 o lee el versículo 23. Les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Lo que estaba haciendo Ofni y Finés era un escándalo público, no era cosa pequeña. Todo el pueblo de Israel lo sabía. Y el reproche de Elí no era acorde a la falta. ¿Estamos de acuerdo? No era acorde a la falta. Elí hizo lo peor que podía hacerse. O sea, sí, es necesario hablar con nuestros hijos, ¿estamos de acuerdo? Pero hay un momento para hablar con nuestros hijos. ¿Sí? Hay un momento. ¿Sí? Ese momento no era para hablar, era para corregir el problema. ¿Sí? Pero lo que hizo fue que solamente se quejó con ellos. ¿Sí? Se quejó, habló, no los reprendió. O sea, tú ves después padres que están ahí gritándoles y dándoles sermones larguísimos a sus padres en vez de tomar medidas prácticas cuando están pequeños. Hay un tiempo que ya no es tiempo para darles la vara. Bueno, ahí hay que reprenderlos. Hay que reprenderlos por su pecado. ¿Sí? El punto es que ellos puedan ver que hay consecuencias por su pecado. Ellos necesitan ver consecuencias por su pecado. Un escritor puritano llamado John Trapp en el siglo XVII
dijo esto, ¿no? Está fuerte, pero dijo que Elí debió haber dicho esto en este momento a sus hijos. Algo como esto. Está fuerte, dice. Acérquense aquí, hijos de la hechicera, simientes del adúltero y de la ramera, descendientes degenerados e hijos de Belial y no de Elí, mocosos de perdición insondable. Es algo extremadamente asqueroso lo que escucho y me acongoja que todavía viva para oírlo. Hubiera sido mejor que me hubiera muerto hace tiempo, o que ustedes hubieran sido enterrados vivos, que esto de vivir y heder sobre la tierra. Escritor puritano. Pero no era acorde la reprensión a su falta. Bueno, la última pregunta que hicimos en un principio fue: ¿qué sucede cuando un padre no cumple con su responsabilidad? Cuando no les estorba, cuando es permisivo. ¿Qué sucede cuando el padre no cumple como guía y pastor de su casa? Bueno, lamentablemente la respuesta es sufrir las consecuencias. ¿Sí? Yo les amo, padres, pero si ustedes no corrigen ahora, el problema no será solamente casa sin adoración, ¿sí? Será la destrucción de sus hijos y la destrucción de la paz de ustedes. El Espíritu Santo dejó muy marcado, fíjate, el contraste de la vida de ellos con el profeta Samuel. Fíjate el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, la influencia de la enseñanza de su madre le guardaron, ¿no? Samuel se mantuvo firme sin corromperse. Otro día hablaremos de ello, ¿no? Próximamente. Pero Dios lo bendijo a él en integridad. Pero eso no pasó con los hijos de Elí. Ellos no gozaron de esta bendición. Dios los entregó a la dureza de su corazón, como sucedió con Faraón, ¿sí? La dureza en el corazón de los hijos de Elí creció, ¿sí? Su conciencia se endureció al punto de que rechazaron el consejo de su padre. Veían a su padre angustiado, pero no les movía nada aquí adentro. No quisieron corregir, se endurecieron más, ¿sí? Y eso pasa cuando los hombres se endurecen contra Dios. Eso es exactamente lo que pasa, ¿sí? Dios simplemente permite que sigan en esa vía de perdición, ¿sí? Y endurecerse contra Dios y tenerlo como enemigo es lo peor que le puede pasar al hombre. Es lo peor. Y Elí sabía eso. Mira el versículo 25. Elí sabía esto. Si pecar el hombre, él dijo, contra el hombre, los jueces le juzgarán, ¿sí? En el tiempo de los jueces. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Lo peor es tener a Dios de enemigo. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, Dios no se complacía en hacerlos morir, pero ellos endurecieron su corazón. Fueron ellos, ¿sí? Debido a su dureza, y Dios determinó matarlos, ¿sí? Bueno, Dios quiere hogares en adoración, iglesia. Dios quiere hogares en adoración, pero esta no viene sin corrección. La adoración no viene sin corrección, y esa tiene un tiempo. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate, un comentario bíblico al respecto dice esto: los padres que detienen la vara de la corrección permiten que sus hijos se echen a perder aquí y contribuyen a su perdición en la eternidad. O sea, la adoración en los hogares, iglesia, no viene sin antes poner a Dios, sin antes poner su palabra en nuestros hogares, en el lugar que ellas merecen. Qué bien le haría a la iglesia recuperar la solemnidad y el temor de Dios, ¿no lo creen? Y quisiera no entrar por ahí, pero las consecuencias de Elí, ¿no?, fueron horribles por ser un padre permisivo a sus hijos, por no reprenderlos, por no disciplinar el pecado a tiempo, ¿sí? O sea, Elí se hizo cómplice de su pecado. ¿Estamos bien en eso? Elí se hizo cómplice de su pecado.
Y Dios lo que hizo fue que, así como lo hizo con David, que envió a Natán, ¿sí? Aquí también envió un profeta. No tenemos el nombre de él, pero lo mandó para reprenderlo, ¿sí? O sea, checa tú la diferencia entre la reprensión de Elí a sus hijos con la reprensión de Dios, el buen padre, por medio del profeta a Elí. Escucha, o lee. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Aquí habla de Aarón, ¿no? El primer sumo sacerdote. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Hebreos 5:1, no vayas, pero dice que es Dios quien escoge a los sacerdotes, ¿ok? Sígueme en esta idea, ¿sí? Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente, ofrendas y sacrificios por los pecados. Y el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿ok? Hay muchas figuras hermosas en estos versículos, ¿sí? Yo quisiera que las aplicáramos al trabajo que tenemos como sacerdotes en nuestro hogar. O sea, el sacerdote, básicamente, ¿qué es lo que hacía? Ministraba delante del Señor, ¿no? Ministraba delante del Señor. Por eso es que Dios dice, por medio del profeta le dice, yo le escogí por mi sacerdote, ¿ok? Entonces, trata de hilar esto, el trabajo del sacerdote, con el trabajo de tú como padre, como sacerdote de tu casa, ¿no? Ha sido puesto por Dios para ministrar. Eso es lo que hacía un sacerdote. Estaba delante del altar, ¿no? Ofrecía sacrificios para expiación y adoración. Quemaba incienso, ¿se acuerdan? Eso representaba las oraciones que subían a los cielos, ¿sí? El sacerdote guiaba en oración al pueblo. También llevaba un efod, se vestía con un efod, y eso hablaba, era una vestidura majestuosa que hablaba tenía joyas, tenía colores, y hablaba de las glorias de Cristo, hablaba de la hermosura de Cristo, ¿sí? Y bueno, el sacerdote también recibía ofrendas, ¿no? para, para administrarlas, ¿no? Un sacerdote de su hogar hace exactamente esto, ¿no? Como les digo, se ha expuesto por Dios, ¿no? Para adorar, para guiar a su casa, a su familia en oración, ¿sí? Así como estaban esas vestiduras, los padres, ¿no? Se visten, ¿sí? De Cristo y modelan la hermosura del Evangelio de Cristo, como dijimos a un principio. Hace buen uso de todo lo que Dios le da, sustenta, provee a su familia, ¿sí? Satisface las necesidades de su familia, ¿sí? Es muy profundo todo esto, ¿no? Pero Elí menospreció esto, ¿sí? Al ser permisivo con el pecado de sus hijos, ¿sí? Y recibió la dura reprensión. 2:29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? O sea, quiero que notes que ¿a quién hace Dios responsable aquí? ¿A quién? A Elí. Por dicho, ellos. No, tú. A ti te hago responsable. La Biblia de las Américas en el versículo 29 dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí? O sea, si Elí hubiera ejercido disciplina a tiempo, ¿sí? Todo hubiera caído en su lugar, todo se hubiera acomodado. Pero Elí, ¿qué hizo? Mostró preferencia al pecado por encima de Dios. Honras a tus hijos más que a mí. ¿Qué sentiríamos si Dios nos dijera eso?
honras a tus hijos más que a mí, honras tu pecado más que a mí. ¿A quién prefieres honrar y no ofender? ¿A Dios o a los hijos? El versículo 30 dice que Dios honra a los que le honran, ¿no? Honra a los que le honran. No, falta tiempo, pero Eric Liddell, ¿no? Aquel misionero que corrió, era un corredor, ustedes recuerdan, el día que iban a hacer las eliminatorias, él iba a correr, pero ese día caía en domingo, ¿se acuerdan? Y lo que hizo fue que él no se paró en su posición de honrar a Dios y dijo que no iba a correr el domingo, ¿sí? Y un hombre se acercó y le dio un papel. Yo conté esa historia hace un tiempo, ¿no? Y en ese papel decía esta cita, ¿no? Versículo 30, Dios honra a los que lo honran. ¿Y qué fue lo que hizo? Corrió otro día, ganó y puso una marca de tiempo, ¿no? De la misma manera, deshonrar a Dios tiene consecuencias. Honrar a Dios tiene consecuencias buenas, deshonrar a Dios tiene consecuencias malas. Y las consecuencias de Elí, pues no iban a ser solamente para él, sino para su familia también, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Dios los cortaría del sacerdocio. 1 Samuel 2:30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y la casa de tu padre. ¿Sí? Aquí no habla del brazo literal, ¿no? Habla de la fuerza, la fortaleza. Los judíos entendían el brazo como la fuerza. Habla de la fuerza de la casa. La casa de Elí sería debilitada, ¿sí? Este versículo, no hay tiempo, pero se cumplió cuando Samuel, ¿se acuerdan aquella historia donde mató a los sacerdotes en Nop? ¿Sí? Eso se cumple aquí. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los hijos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril, ¿no? Y eso también habla del sacerdote Abiatar, a quien Salomón pues quita, ¿no?, de su puesto, ¿no? Y caen en pobreza, ¿no? Bueno, el juicio de la casa de Elí ya había sido decretado. Y escucha cuál es la señal de inicio, ¿no?, del banderazo para que eso ocurriera. Eso empezaría con la muerte de sus hijos. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Finés, ambos morirán en un día. El final de estos hombres es muy triste, ¿sí? Como Dios dijo, Ofni y Finés murieron en un solo día. Acompáñame a 1 Samuel 4, por favor. En un solo día murieron en aquella batalla contra los filisteos. 1 Samuel 4:10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Qué terrible y qué terrible la desobediencia de Elí. Las consecuencias de esa desobediencia. Al poner a sus hijos por encima, todo ese dolor fue ocasionado, toda esa muerte. ¿Viste cuántos hombres murieron? 30,000, hermanos. 30,000 hombres, es una cifra impresionante. Y aunque no lo dice la Biblia, es muy probable que debido al cargo que ellos tenían como hijos del sumo sacerdote, influyeron a mucha otra gente. ¿Sí? Por eso estamos hablando de tiempos horribles, de una deplorable condición espiritual. Su pecado pudo haber influido a otros y otros copiaron ese patrón también de inmoralidad sexual, y Dios trajo juicio sobre toda la nación. Y ahora
Había un juicio también. El arca del pacto, que representaba la presencia, la gloria, la protección de Dios, había sido tomada por los filisteos. ¿Sí? Voy a concluir, pero en los siguientes versículos nosotros vemos las malas noticias que llegaron a Elí. ¿Sí? Llega un hombre que venía con ropa rota, con tierra en la cabeza. Estas eran señales de luto. ¿Sí? Y le dice lo que sucede. Elí ya tenía 98 años aproximadamente para entonces. ¿Sí? Era un hombre anciano. Dice el versículo 15 que era un hombre ya ciego. Y el mensajero le dice que trae noticias. Elí le dice, bueno, cuéntame las noticias, dime qué pasa, ¿no? ¿Qué había pasado en la batalla, en el campo de batalla? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Él simplemente no pudo soportarlo. La tristeza por sus hijos fue muy fuerte, pero su mayor tristeza fue que el arca haya sido tomada, la presencia de Dios. Esa noticia lo acabó. ¿Sí? Dice el versículo 18 que cuando él escuchó acerca del arca, él estaba sentado. Era un hombre pesado, ¿no? Era un hombre gordo, y se desnucó. Escucha la noticia, cae de la silla, se desnuca y muere. Pero no son todas las consecuencias. La Biblia dice que la esposa de Finés estaba embarazada. O sea, ¿qué mayor noticia, no, para una mujer que escuchar que le digan, oye, nació tu hijo, ¿no? Pero la tristeza de esta mujer fue por encima de esa felicidad. ¿Sí? Cuando supo que su esposo, su cuñado, su suegro habían sido muertos y el arca había sido tomada, ella entra en labor de parto, empieza poco a poco a morir. Le tratan de hablar, versículo 20, pero ella no responde. Solamente antes de morir da el nombre del niño, y con ello da una profecía de lo que pasaría. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Dios. Esto habla de exilio, traspasado. Porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea, el arca de Dios fue, la presencia de Dios fue enviada. Y Cabot significa sin gloria, o dónde está la gloria. O sea, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios ya no estaba. ¿Sí? Y escucha, de una manera la presencia de Dios en Israel ya se había ido hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque ellos no se arrepentían, no creían, usaban el arca del pacto como un amuleto. ¿Sí? Mi amada iglesia, no hay cosa más terrible y palabras más horribles que sin gloria. Y Cabot, una iglesia sin gloria, una casa sin gloria, una iglesia, una familia, ¿sí? Incluso una casa, un creyente, ¿sí? Puede ser salvo, pero aún así vivir sin la presencia y sin la gloria de Dios. ¿Sí? Teniendo su actividad y lo que hace, mencionando a Dios, pero sin en realidad estar en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no esté ahí, la presencia cuando se manifiesta. ¿Sí? No tratar con nuestro pecado en el momento, ser permisivos con él, va a traer consecuencias. Y escucha, yo no sé qué peor consecuencia puede haber para una iglesia, para una casa, para un creyente, que la presencia de Dios no esté. La falta de la presencia de Dios. Iglesia, nuestro Dios es santo, su presencia es santa, pero Él no puede habitar donde hay pecado. Si vamos a adorar, tenemos que reconocer la presencia santa de Dios. ¿Sí? Aún así, Él vive en el creyente. ¿Sí? Y el creyente peca. ¿Sí? Pero Dios lo que hace es que cuando hay pecado, su presencia manifiesta, no se hace presente en la vida de esa persona. Esa persona es creyente, tiene a Cristo en él. Nada lo separará de él, ¿estamos de acuerdo? Pero el pecado
hace que la presencia manifiesta de Dios no esté presente en su vida, en su casa, en su iglesia. No hay adoración genuina. Aquel que honra los deleites y los placeres más que la santidad de Dios no puede experimentar la presencia de Dios. Yo te dije que iba a hacer una pregunta al final que en realidad se convierte en varias, pero se desprenden de la misma, y es, ¿qué tipo de padre quiero ser? ¿Sí? ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿Quiero parecerme a Elí y ver cómo mi hogar se hunde sin la presencia de Dios? ¿O quiero parecerme a Dios como padre y modelar un carácter a mis hijos, donde ellos puedan ver que es coherente lo que digo con lo que hago, y entonces ellos copien ese patrón, copien ese carácter? Si yo soy ligero con Dios y su presencia, ellos serán ligeros con Dios y su presencia. Si yo valoro la presencia de Dios, ellos sabrán que soy débil. ¿Estamos de acuerdo? Pero también verán que Dios ocupa el primer lugar en mi vida, que mi lealtad es hacia Dios, por encima de todo y por encima de ellos. En verdad, padres, ¿cómo y cuánto valoramos la presencia de Dios en nuestro hogar? Como hermanos, como familia en Cristo, ¿cómo valoramos la presencia de Dios? ¿O cuánto valoramos la presencia de Dios en la iglesia? Y esto aplica también para hermanos solteros que están aquí, ¿no? O que no están, que están en esta familia, ¿no? Es para toda la iglesia. Cuando ellos viven, ¿sí?, en santidad, cuando tú vives en santidad, tú influyes en la vida de los pequeños. Cuando ellos ven que tú vives en santidad, tu vida de oración, tú marcas un patrón en la vida de ellos. Tienes una influencia, pero también tienes una responsabilidad. Quiero pedir por favor que nos pongamos de pie. Dios merece ser adorado. La presencia de Dios en nosotros influye a la iglesia alrededor. Padres, yo me refiero otra vez a los padres. En verdad, ¿cuánto peso le damos a la presencia de Dios? Tú y yo no podemos llevar a nuestros hijos en adoración si primero como padres no amamos la presencia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que empezar por aquí, a fuerzas. Tenemos que empezar por aquí. Hay un orden. Tenemos que aprender a adorar a Cristo. Ellos necesitan ver cuánto adoro a Dios aquí, y que cuando salgo de este lugar sigo adorando a Dios. Ellos necesitan ver que mi prioridad es que se hable bien de Cristo y de su evangelio. Si mi familia luce el verdadero evangelio, va a traer adoración a Cristo. Escucha, Dios quiere mostrarse en tu vida. Dios quiere mostrarse en tu hogar de una manera más grande, ¿sí? Y no hablamos de emociones o que estemos buscando un avivamiento, ¿no? Simplemente que tú sabes que Dios está contigo, que la presencia de Dios está contigo, que le adoras, que sabes que está ahí, que se complace en tu adoración. No porque tu adoración sea perfecta, pero porque tu adoración es sincera. Escúchame, hermano. Las lágrimas, el arrepentimiento, el apartarse del pecado son necesarios para comenzar una vida genuina de adoración. Son necesarios. Adoración es obediencia. Y si hemos desobedecido, si hemos pecado, Dios está lo suficientemente cerca de un corazón que se duele por su pecado. Isaías 57:15 dice:
Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Es tiempo de corregir. Escucha, nuestro Dios es buen Padre. Amén. Él es buen Padre. Y Él sabe corregirnos. Él no va a permitir que nosotros habitemos en nuestro pecado. Él sabe corregir y sabe hacerlo a tiempo. Así que volvámonos en una genuina adoración, en una humildad, humillándonos hacia Él, pero también sabiendo que nosotros tenemos a Cristo que intercede por nosotros. Elí preguntó, ¿no? ¿Quién rogará? Dice, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Se acuerdan? Bueno, el apóstol Juan contestó la pregunta de Elí. Y él dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios porque tenemos a alguien que intercede por nosotros. A Jesucristo el justo. Yo te pido que tomes este tiempo para ponerte a cuentas con el Señor. Decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, dame gracia. Yo reconozco mi pecado. Yo no quiero ser permisivo con mi pecado. No quiero ser permisivo con mis hijos. Quiero honrarte y no quiero retardar, Señor, el tratar con mi pecado. El no tratar con el pecado, el ser permisivos con ellos, me va a causar consecuencias. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero tratar con Él. Y Señor, solamente puedo hacerlo trayéndolo a ti, Señor, confesándolo, apartándolo. Yo quiero una vida de genuina adoración. Quiero que mi casa te adore. El amor de Dios es suficientemente grande para abrazar a cualquiera que viene humillado delante de su presencia. Aquel que no le conoce, aquel que vive en oscuridad, aquel que vive en esa deplorable condición. El amor de Cristo es suficiente para amarle, para perdonarle. Dios te ordena que te arrepientas y que pongas tu confianza en Cristo Jesús, en que Él murió y resucitó para tu salvación. Que de alguna manera también no seas permisivo con tu pecado y traigas tu pecado delante de Dios y le pidas salvación. Si tú sabes que tú no estás en Cristo. Él no echa fuera al que viene a Él, y el que se une a Él es un espíritu con Dios. Su amor es suficiente, iglesia. Tu amor es suficiente, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, ese celo por tu presencia. Qué concordia leal con Cristo. Qué concuerda, qué unión hay entre el creyente e incrédulo. Señor, tu amor nos es suficiente, Señor. Nada nos separará.